Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Una llamada, una inspiración que nace de lo hondo del corazón. Nos has llamado, nos has hecho para ti. Católica Radio, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, por www.catolicaradio.net. Amigos, es un placer estar aquí con ustedes. Quiero darles las gracias porque están nuevamente acompañándonos, escuchándonos, compartiendo un nuevo programa pues con todas estas mujeres en misión. Vamos a iniciar el programa, pero antes quiero darles los datos de nuestras redes sociales para que por favor se comuniquen con nosotros. Me encantaría saber qué piensas, saber qué es lo que deseas escuchar, qué programas quieres que preparemos. También por favor, pues mándanos tus oraciones para que nosotros el día de hoy las llevemos a los pies de Jesús. Y como siempre te voy a pedir que nos encomiendes para que lo que nosotros hablemos sea lo que el Señor quiera que nosotros transmitamos. Bueno, pues puedes mandarnos un mensaje por Facebook a nuestra página de Mujeres en Misión, y también puedes mandarnos un mensaje al 33 39 69 64 58. Es un WhatsApp. Y también te pedimos que ingreses, que entres con nosotros a compartir en el blog mujeresenmisión.blogspot.mx. Bueno, pues en este lindo día vamos a empezar hablando de San Efrén. En este primer bloque vamos a hablar de San Efrén. ¿Tú sabes quién es San Efrén? Bueno, pues San Efrén es un poeta. Me llama la atención particularmente esto, ¿no? Que sea poeta. Es un poeta, doctor de la Iglesia del año 373. Efrén significa muy fructífero. San Efrén logró ya durante su vida fama como compositor y poeta. Era un religioso y en la antigüedad fue el más grande poeta cantor de la Santísima Virgen. La Iglesia Católica lo ha declarado doctor de la Iglesia y los antiguos lo llamaban arpa del Espíritu Santo. San Efrén tenía esa cualidad de escribir poesías y San Basilio dice que era tal la estimación que los antiguos tenían por sus escritos que después de las lecturas de la Sagrada Escritura, en varias iglesias se leía alguna página escrita por este santo. El mejor triunfo de San Efrén es que a él le debemos en gran parte la introducción de los cánticos sagrados e himnos que escuchamos en las ceremonias católicas. Por medio de la música, los himnos se fueron haciendo populares y se extendieron prontamente por todas las iglesias. Los himnos de San Efrén se hicieron famosos por todas partes. Efrén nació en el año 306 en Irak. Él afirma de sí mismo que de joven no le daba mucha importancia a la religión, pero cuando le llegaron las pruebas fue cuando se dio cuenta que necesitaba a Dios. El santo narra que en un sueño vio que de su lengua nacía una mata de uvas, la cual se extendía por muchas regiones, llevando por todas partes racimos muy agradables y provechosos. Con esto se le anuncia que sus obras, o sea, sus himnos y sus cantos, se iban a extender por muchas regiones llevando alegría. El obispo lo nombró director de la escuela de canto religioso de su ciudad y allí formó a muchos maestros de canto
para que fueran a darle solemnidad a las fiestas religiosas de diversas parroquias. Los persas de Irán invadieron la ciudad de Nínive, tratando de acabar con la religión católica, y entonces Efrén, junto con un gran número de católicos, huyeron a la ciudad de Edesa, y en esa ciudad pasó los últimos años de su vida, dedicando a componer inmortales poesías y a rezar, a meditar y a enseñar religión a todos los que podía. Dicen que la idea de dedicarse a componer himnos religiosos le llegó al ver que los herejes llevaban mucha gente a sus reuniones por medio de los cantos que allí recitaban. Y entonces, muy inteligente San Efrén dispuso a hacer también muy simpáticas las reuniones de los católicos, por medio de himnos, cantos religiosos, y en verdad que logró conseguirlo. Para mejor inspirarse, nuestro santo buscaba siempre la soledad de las montañas, y en los sitios donde el santo le gustaba estar, es por donde habían estado ya algunos monjes y ermitas que vivían en oración y en continuo silencio. Pero el obispo de Edesa, al darse cuenta de las cualidades artísticas de este santo, pues lo nombró director de la escuela de canto y estuvo allí durante 13 años como maestro. Dicen los historiadores que cuando hablaba de la segunda venida de Cristo y del día del juicio final, empleaba tal elocuencia que las personas que lo escuchaban estallaban en gemidos y sonorosos llantos. Y en las predicaciones consideraba como deber suyo prevenir y preparar al pueblo para que nadie se dejara engañar por los errores de las sectas. La humildad de San Efrén era tan grande que se creía totalmente indigno de ser sacerdote, por lo que prefirió quedarse diácono por siempre. La última vez que tomó parte en los asuntos públicos fue en el año 370, cuando hubo una gran carestía y una pavorosa escasez de alimentos. Los ricos habían acaparado los alimentos y se negaban a repartirlos entre los pobres, por temor a que se aprovecharan los avivados. Entonces San Efrén se ofreció a mediar, y como a él sí le tenían total confianza, organizó un equipo de entrenados distribuidores y logró llevar cuantiosos alimentos a las gentes necesitadas. De San Efrén se conservan 77 himnos en honor a Cristo y a la Santísima Virgen. Su admiración inmensa hacia los sufrimientos son verdaderamente admirables y conmovedores. Con razón la gente lloraba cuando lo escuchaba. Pues este es San Efrén. Su muerte sucedió probablemente en junio del año 373. ¿Cómo ves? ¿Tú sabías quién era San Efrén? Pues mira qué interesante saber un poco de estas vidas en las cuales nosotros podemos tomar ejemplos, podemos tomar fortaleza, sabiduría y pues ponerla en práctica. A mí me llama particular atención en esta historia la parte en donde dice que él se retiraba a estar en silencio para componer, para hacer oración. Y él a su vez estaba imitando a los monjes y a otros santos que ya lo habían hecho. Entonces, bueno, en este día yo te quiero invitar a ti a que te hagas un espacio, que se lo dediques a nuestro Señor, que le pidas a la Santísima Virgen que nos acompañe, que te acompañe y te vayas en silencio, unos 5 minutos, 10 minutos, lo que tú quieras, en el lugar que tú quieras, ya sea en la cocina, en la sala o en el templo, en algún parque, y que te pongas a solas con él. Imagínate que a San Efrén toda la inspiración le llegaba de eso, de estar solo hablando con Dios. Y él logró componer pues tantas canciones, tantas poesías, gracias a esos momentos de soledad. Entonces, bueno, a lo mejor el Señor no nos tenga pues ese don de, no nos vaya a dar ese regalo de escribir poesía, pero sí por lo menos
Estoy segura que esos momentos de tener comunicación, un diálogo con Dios, van a enriquecer tu día. Y bueno, también hay otras cosas que me llaman mucho la atención, como su humildad. Y bueno, vamos a ver qué es esta virtud de la humildad, ¿no? La humildad es esa pobreza, pero no pobreza de no tener dinero, de no tener bienes, sino esa pobreza de corazón, de no querer ser más que los demás, de no desear resaltar más que los demás, de no desear el puesto de los demás en el trabajo, de no desear pues lo que tiene la vecina, sino simplemente ser agradable a los ojos de Dios. Eso es la humildad. Y este santo también se distinguía por eso. Y además, la elocuencia de la que nos habla aquí su vida, la elocuencia que yo pregunto, ¿la tendré? Porque él cuando hablaba transmitía. Y ese transmitir tiene que ser fruto de una relación con Dios. Por eso a lo mejor tú has ido a alguna conferencia o has escuchado algún programa de radio o de televisión que dices, pues se nota que esa persona sabe mucho, pero no me transmite. ¿Y por qué no me transmite? Pues porque no tiene ese don para transmitir, no tiene ese diálogo, esa comunicación, esa conexión con Dios. Por eso para nosotros es muy importante que tú siempre estés haciendo oración por nosotras, que nos toca estar de este lado del micrófono. Es importante tu oración para nosotras, para que lo que nosotros hablemos pues sea fruto del Espíritu Santo. Y aunque lógicamente sí nos tenemos que preparar y tenemos que estudiar los temas, lo más importante es la oración. Entonces a cada una de las mujeres en misión siempre se les pide, y bueno, ya es una necesidad para todas nosotras, estar cerca de nuestro Señor, estar en los sacramentos, vivir esta parte de comunicación, de contacto, de sabernos hijas de Dios y sabernos instrumentos del Espíritu Santo. Entonces, bueno, te voy a pedir nuevamente tus oraciones y también no te olvides de llamarnos y de dejarnos tu mensaje con lo que tú necesitas, tus oraciones, tus deseos. Si quieres que se toque algún tema en específico en alguno de los programas, te voy a pedir que nos mandes un WhatsApp al 33 39 69 64 58 o que nos mandes un mensaje por Facebook en Mujeres en Misión. Bueno, nos vamos a un pequeño corte y regresamos. Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Una inspiración que nace de lo hondo del corazón. Nos has llamado, nos has hecho para ti. Estamos nuevamente aquí contigo transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México por www.catolicaradio.net. Pues es un placer estar aquí con ustedes y les pido se comuniquen con nosotros al 33 39 69 64 58, nos mandes un mensaje de WhatsApp o nos dejes un mensaje en el Facebook en Mujeres en Misión. Bueno, pues el tema de hoy, vamos a abordar el tema de hoy, que es el conocimiento humano sensible. En alguna ocasión ya hemos hablado de lo que son los sentidos externos, estos 5 sentidos que nos han enseñado desde que estábamos en preescolar, que son pues el sentido del olfato, el sentido del oído, el sentido del tacto, el sentido de la vista, el sentido del gusto. Y todos estos sentidos pues nos llevan a conocer las cosas, son los que nos permiten traer la realidad del mundo exterior hacia mi interior. Entonces, pues hoy vamos a hablar de otros sentidos. Además de los 5 sentidos externos, tenemos
lo que son 4 sentidos que son internos. Y bueno, yo que recuerde, a mí en el preescolar no me los enseñaron. Esos sentidos pues no son muy conocidos por muchos, pero sin embargo es un don que tenemos y que lo tenemos todos, que lo tienes tú y que lo tengo yo. Hay una frase que me gusta mucho que dice: lo que parece no siempre es lo que es, y lo que es no siempre es lo que parece. Y a lo mejor te ha pasado a ti en alguna ocasión que estás seguro de haber visto algo o de haber visto a alguien y resulta de que no fue cierto. Y después estoy seguro que lo vi. Pues sí, a lo mejor hubo algo ahí que no percibiste bien. Y también, bueno, como ejemplo les puedo poner, yo tengo personas que van conmigo a consultoría y luego me dicen, es que la verdad es esto, o sea, en un matrimonio. Fíjate que mi esposo llegó tarde porque andaba con sus amigos y esa es la verdad de la señora. Pero de repente llega el señor y dice, no, la verdad es que sí llegué tarde, pero no estaba con mis amigos. La señora dice, es que yo creí, y entonces nos metemos al campo de lo subjetivo, de lo que no es. Entonces, diferenciando lo que no es, lo que yo creo, pienso, puede ser, percibo, y que puede ser que no sea una verdad completa, a lo que es objetivo y que es concreto y que yo puedo palpar y estoy segura de ello. Entonces, estos 4 sentidos de los que yo les voy a hablar son la imaginación, la memoria, el sentido común y la cogitativa. ¿Tú los habías escuchado? ¿A poco de verdad sabías tú que tú tenías esos regalos, esos dones dentro de ti? Bueno, pues vamos a empezar. Las sensaciones las captamos mediante nuestros sentidos, como se los comentaba, los sentidos externos. Y luego los percibimos. La percepción es un proceso cognoscitivo que nos presenta sensiblemente los objetos y la percepción los ordena. De lo que está afuera, yo lo veo con mis ojos o lo escucho con mis oídos, entra en mi cerebro y entonces yo lo organizo, lo ordeno y eso es lo que yo percibo. Entonces vamos a dar inicio a estos 4 sentidos, los voy a describir un poco. Vamos a iniciar por la imaginación. Inicio por la imaginación porque es algo muy, pues ahora sí muy cotidiano. De este sentido sí hemos hablado. A lo mejor has hablado desde que estás chiquita o has escuchado esta palabra. La imaginación es la facultad de la mente que nos permite representar las imágenes de las cosas reales, pero también de las ideales. Entonces, yo muchas veces veo una manzana y yo me la puedo imaginar dulce. No sé si está dulce, pero yo la veo y yo la imagino. Entonces, hay cosas que no son tan ciertas. Es una media verdad. Si es la manzana, sí está la manzana ahí, pero lo que yo percibo con mi imaginación puede ser que no sea cierto. Entonces, más adelante vamos a hablar de cómo educar la imaginación y cómo alimentar la imaginación. Porque también depende mucho lo que tú escuches, lo que tú veas, lo que tú permitas entrar a tu cuerpo, a tu alma, a tu mente, pues eso es lo que se va también a estar reproduciendo en tu imaginación. Y bueno, también tenemos la memoria. La definición de memoria dice: significado o alcance es la capacidad de la mente y del cerebro de almacenar. O sea, es lo que almacena, es ahora sí como la cajita en donde se van guardando todos los recuerdos. Que también también la memoria se ha de educar. Porque a lo mejor ahí tienes guardado algunas cosas que te lastiman, unos resentimientos, y ahorita también vamos a tocar cómo borrar todo eso y solamente guardar las cosas que te hacen bien, que te dan alegría y de las que has aprendido también. La cogitativa. Ese término se entiende
como la amplitud o la habilidad y la capacidad de reflexionar, razonar, pensar, meditar, recapacitar o discurrir. Eso es ya un poco más cercano a lo que es la razón. Esto ya nos va ayudando como pues a pensar, a reflexionar, a decidir. Y hay otro que se llama el cuarto y el último es el sentido común. Cuando yo estaba preparando el tema, me acordé de un baby shower que me hicieron cuando iban a ser mi primer hijo y que todo mundo pues nos daba el montón de consejos. Y que si le da hipo, esto, y que si le pasa esto, y que el cólico, pues le das el té de no sé qué. Y que lo bañas de tal forma, y que ya salió tal carriola para que la compres, y que el bloqueador y el pediatra. Pero hubo una señora que se acercó y me dijo, una señora mayor, y me dijo, no te agobies. Tu sentido común te va a ayudar para que tú saques adelante a tu hijo. Porque hay muchas personas que tienen a sus hijos y están viviendo pues en un lugar en donde no tienen un consejo, no tienen una escuela, no tienen una formación. Sin embargo, sacan adelante a sus hijos. ¿Cómo lo saben? Es por sentido común. Y la verdad me sirvió mucho ese consejo. Y bueno, les voy a hablar aquí, dice, el sentido común es por decir una definición, es el más complejo de lo que se pueda pensar, ya que de distintas aristas se parece como por un lado peculiar, es como algo difícil de poderlo definir de una manera concreta, aunque sí es algo que usamos todos y que usamos mucho. Bueno, ¿qué tanto sabes tú de estos 4 sentidos? ¿Te ha ayudado a algo de lo que yo te he estado aquí comentando de los 4 sentidos interiores que tenemos todos? ¿Tú sabías que son 9 los sentidos sensibles que tenemos? Pues sí, por medio de estos 9 sentidos, 5 que son externos y 4 que son internos, es que nosotros podemos tener un conocimiento y un contacto con la realidad. Si nosotros no tuviéramos estos 9 sentidos, difícilmente pudiéramos percibir lo que hay afuera y entonces poderlo organizar y poder decidir lo que me conviene y lo que no me conviene. Porque en muchas ocasiones, bueno, tomamos algún consejo y ni siquiera nos damos el tiempo de reflexionar, de pensar, de organizar, siendo que nosotros tenemos estos 4 sentidos para hacerlo, estos 4 sentidos internos para hacerlo. Claro que hay algunas personas que tienen algún sentido más desarrollado que otro, pero no por eso no los tienen y no los pueden desarrollar. Y como les dije hace un momento, recuerden que la imaginación y la memoria se deben de educar. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito más de esto después de una breve pausa. Quédense con nosotros. Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Una llamada, una inspiración que nace de lo hondo del corazón. Nos has llamado, nos has hecho para ti. Regresamos, amigos. Mujeres en Misión, estamos transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, por www.catolicaradio.net.
Amigos, les pedimos que ingresen a la página de Facebook de Mujeres en Misión y que nos envíen mensajes al 33 39 69 64 58 del WhatsApp. Nos encantaría saber qué piensas, qué deseas, qué temas quieres que hablemos, que nos envíes tus peticiones, tus recomendaciones para mejorar el programa. Bueno, pues estamos aquí hablando de estos signos sensibles que tenemos todos los humanos y algunos que son muy parecidos también a los que tienen los animales, como son los 5 sentidos externos y algunos también de los internos. El conocimiento humano sensible. Esta sensibilidad, estos sentidos que nosotros tenemos, pues para traer lo que está fuera de nosotros, traerlo hacia adentro, poderlo conceptualizar para poder ver lo que es bueno para mí y lo que es malo para mí. Rechazar lo malo y aprovechar lo que es bueno. Santo Tomás de Aquino decía, el conocimiento sensible está ordenado a 2 cosas. Primeramente está ordenado, sea en los animales o en el hombre, a la conservación del cuerpo. Con él evitan las cosas nocivas y se buscan las necesarias para el sustento. En segundo lugar, en el hombre se ordena también al conocimiento intelectual. Es por esto que yo les decía que son muy similares a los de los animales, pero ya los 4 que son internos ya no son al 100%, ya que el animal no es inteligente y nosotros sí tenemos la inteligencia. La memoria y la imaginación pueden ser educados hasta cierto punto, en la medida que podemos ejercer una actividad voluntaria sobre ellos. Yo puedo utilizar mi voluntad para desechar un pensamiento negativo. Hay pensamientos que de repente te llegan, imágenes que de repente te llegan, y eso no es ni siquiera pecado, porque son tentaciones que llegan. El problema es cuando yo las consiento, y consiento esa imagen, y además de que la consiento, la alimento. Entonces ahí es en donde ya entramos con un problema pues espiritual, porque pues te perturba, te puede meter en conflictos, es algo que no te conviene, que no es bueno para tu cuerpo ni para tu espíritu. Entonces hay que educar la memoria, hay que educar la imaginación. Santa Teresa decía, no sé si tú has escuchado eso de la loca de la casa. Santa Teresa decía que ella a veces estaba haciendo oración y de repente le llegaban estos pensamientos que la distraían y podía pasar mucho rato distraída hasta que hacía conciencia y decía, perdón, Dios mío, o sea, ya me perdí. Pero en ese momento volvía ella a tomar su oración, volvía a hablar con Dios. Entonces nos está mostrando que no consentía la distracción. Y ahí es en donde nosotros tenemos que trabajar. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, es que yo voy a misa, pero me distraigo, ni sé qué dijo el padre. Ah, ok, sí te distraes, pero empieza a ejercitarte, a educar tu mente, tu memoria, tu imaginación. Y a la hora que lleguen estas distracciones y te des cuenta, retoma. O sea, vuélvete a meter al carril. Vuelve a agarrar el hilo de lo que el Padre está diciendo. Y a medida de que tú lo practiques, lo ejercites, es a medida de que estas distracciones van a desaparecer. Pero si nosotros no luchamos con ellas, sino al contrario, las alimentamos, pues obviamente, o sea, se va a pasar la misa y ni cuenta nos vamos a dar. También hay personas que me dicen, no, yo ya lo tengo como muy sistematizado, el llegar a mi casa manejando. Ni siquiera me acuerdo si pasé, si vi, si cuántos semáforos me tocaron, nada. Ya de repente caminamos y vamos caminando como si fuéramos unos robots. Y no somos robots, somos personas. Y personas dotadas
con una inteligencia, con unos sentidos sensibles para nosotros poder reflejar, aprovechar y rechazar lo que nos conviene o no nos conviene. Entonces, bueno, yo te pregunto a ti, ¿con qué tú alimentas tu imaginación y con qué alimentas tu memoria? Hay jóvenes sobre todo que de repente pues les gusta mucho entrar y ver todo esto de la pornografía y que ellos no se imaginan que no es un momento de ver pornografía nada más. No son los 5 minutos que vieron pornografía en el internet o en una revista o en una película. No, porque eso queda grabado en su memoria y después esas imágenes vuelven a aparecer en su mente. Hay quien dice que dura 10 años una imagen pornográfica en la mente de un joven. Entonces no quiere decir que nada más los 5 minutos que tú viste la pornografía son los 5 minutos que ya y desapareció. No, nada de eso. Ahí sigue trabajando todo esto de la memoria. Por eso es tan importante que ustedes vean de qué le alimentan. Buenas revistas, lean la Sagrada Escritura, buenos programas de televisión, documentales, canales que sean católicos, que evangelicen, cantos gregorianos, cantos católicos, cantos que te ayuden a recogerte en la oración. Esto es lo que nosotros tenemos que buscar. Y no nada más hablando de la parte religiosa, de la parte que para mí es la más importante, que es la de Dios. También a lo mejor puedes leer algún libro que te ayude a entender más tu infancia, a entender más algún problema de adicciones, algún libro que sea de historia. Hay libros, hay muy buena literatura de la que tú puedes estar echando mano para alimentar tu imaginación y para alimentar tu memoria. Entonces, bueno, sí sería importante que tuvieras todo esto. Y bueno, ya que estos jóvenes que yo comentaba que de repente 5 minutos estuvieron viendo pornografía y después les llegan estas imágenes, ¿qué tienen que hacer con estas imágenes? Pues las tienen que rechazar y no seguir alimentando, porque cada que ellos recuerdan esa parte que vieron y la reviven, vuelven a cometer el pecado. Ese pecado de aquella vez que vieron, a lo mejor por internet, algo de pornografía, cuando lo reviven con su imaginación, vuelven a cometer el pecado. Lo vuelven a vivir. Y ellos están dando entrada a eso. Si ellos rechazan esta imagen y la cambian por otra imagen, o por un buen pensamiento, o por una oración, o por un Dios mío, ayúdame, una plegaria, ya no quiero tener esto en mi mente, pues entonces no cometen el pecado. Pero si continúan alimentándolo, claro que sí. Entonces sí sería importante ver qué tipos de imágenes tienes tú en tu mente, en tu memoria, que tienes que desechar. Realmente ahí es en donde nosotros estamos en esta lucha por ser santos, por llegar al cielo, en esta lucha interna de los pecados que me atraen. Entonces, si en esta lucha de estos pecados que me atraen, yo no tengo las herramientas para luchar, sino al contrario, estoy dándole herramientas a mis enemigos, le estoy dando herramientas al pecado, pues qué difícil va a ser llegar a la santidad. Bueno, también en la parte de la memoria, pues olvidar aquellas injurias o injusticias recibidas. Todo eso que nos ha hecho a alguien, esos resentimientos de que no me saludó, de que eso me lo iban a comprar a mí, se lo compraron a él o se lo compraron a ella. Todas estas cosas hay que eliminarlas de nuestros pensamientos. ¿Por qué? Yo les digo, perdonen, y si no quieren perdonar por el bien que le van a hacer a la otra persona, perdonen para que ustedes no tengan resentimiento en su corazón. Porque a medida que tú borras el resentimiento, en esa misma medida va a ser
que tú vas a encontrar la paz en tu corazón. Entonces, pues hay que tratar de olvidar las injurias e injusticias. Si, bueno, pues ya alguien te ofendió, te hizo algo, tomó algo que era tuyo y se lo llevó, no lo estés repitiendo, porque además de que cuando lo repites puede ser que estés exhibiendo a la persona que cometió la falta, pues cuando tú lo estás repitiendo, lo estás reviviendo. Entonces no hay que revivirlo, hay que olvidarlo. Entonces recuerda que cuando te llegan esas ganas de criticar a alguien o de decir algo negativo que te hicieron, pues recuerda que tienes que eliminarlo, rechazarlo, porque es una tentación. Y eso no te va a dejar nada bueno ni a ti, pero tampoco a la persona que lo escuche. Alguna vez me había ocurrido algo muy bueno en las misiones y yo quería compartirlo con otro compañero de ahí del mismo campamento. Y cuando llegué le dije, ay, te quiero platicar algo. Pues no sé cómo que de qué me vio la cara, porque me dijo, si es algo malo, que no me interesa, que no me va a hacer ser mejor persona, mejor no me lo digas. Y yo dije, ¿por qué me dices eso? Me dice, es que no han dejado de venir personas a quejarse, a platicarme chismes, y la verdad ya no los quiero escuchar. Y dije, no, era algo bueno, pero bueno, si quieres te lo platico y si no, no. Pero bueno, es que es verdad. Este compañero estaba cuidando la información que le estaba llegando, que fuera algo que le alimentara y no fuera algo que le estorbara en su crecimiento espiritual. Pues las experiencias pasadas ya no existen. Esas hay que dejarlas atrás, no revivirlas, como se los comentaba. Ya no existen. O sea, ese daño que me hizo, esa ofensa que me hizo la vecina, ya me la hizo hace 5 años. Ya no existe la ofensa. Entonces yo no tengo que revivirla. Porque a lo mejor la vecina ya ni vive ahí, ya ni se acuerda cómo me llamo. A lo mejor no era su intención ofenderme. A lo mejor ni cuenta se dio que me ofendió. Y yo sigo dándole vueltas en mi cabeza a todo eso. Y sigo lastimándome. Y lejos de ayudar o de hacer algo mal para la vecina, pues la que me lo estoy haciendo soy yo. Entonces hay que ser muy conscientes y estar muy claros en esto. Hay que educar nuestra imaginación y hay que educar también nuestra mente. Recuerden que lo contrario a todo esto que he mencionado, pues es esta virtud teologal que recibimos en el bautismo, que es la virtud de la esperanza. La esperanza santifica la memoria, porque si yo en lugar de estar recordando y trayendo a mi memoria todas esas cosas negativas que me hizo mi mamá cuando yo estaba pequeña, o que me hizo mi hermano, o que me hace el día de hoy mi esposo, en lugar de estarlo repitiendo y repitiendo, yo puedo enfocar mi mente con esta voluntad de la que también ya hemos hablado, yo la puedo enfocar a algo positivo y sobre todo pensando en esta virtud de la esperanza. Si nuestro Señor murió en la cruz, sufrió en el huerto de Getsemaní bastante, por amor a mí, para abrirme las puertas del cielo, y además dice la Sagrada Escritura que Él subió al cielo y está preparando una habitación hermosa para mí. Entonces, si está pasando eso, si Él está preparando esta habitación hermosa para mí, yo en lugar de estarme anclando en las cosas negativas que me han pasado, yo debería de estar caminando hacia esa habitación que nuestro Señor Jesucristo nos tiene preparada y pensar qué pasos tengo que dar para llegar ahí. En eso yo debo de ocupar mi mente, porque recuerda que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y si tú no alimentas con cosas positivas tus sentidos internos, muy posiblemente las tentaciones puedan entrar con mayor facilidad. Bueno, amigos, vamos a ir a otra breve pausa y continuamos. Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación.
Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Una llamada, una inspiración que nace de lo hondo del corazón. Nos has llamado, nos has hecho para ti. Continuamos transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, por www.catolicaradio.net. Amigos, les invitamos a que ingresen a la página de Facebook de Mujeres en Misión y que nos manden mensajes al 33 39 69 64 58. Bueno, pues estamos hablando el día de hoy de lo que son los sentidos sensibles del ser humano. Y bueno, hemos comentado que tenemos estos 5 sentidos que son externos, como es el gusto, el tacto, la vista, el olfato. Pero también tenemos los sentidos que son internos, que son 4, la memoria, la cogitativa, el sentido común y la imaginación. Entonces, pues bueno, para dar continuidad a este programa, quiero leerles un pensamiento que me gustó mucho de un señor que le escribe a su hijo. Se llama Ser hombre. Ser hombre, hijo mío, es pisar en las brasas del miedo y seguir caminando. Soportar el calor de la carne en silencio y la aridez en los ojos, mas dejar que las lágrimas fluyan si el quebranto es del alma. Es cercar el valor de prudencia y el ardor de cautela sin torcer el propósito, sin mellar la decisión forjada en la atención, la paciencia, la razón, la experiencia y la meditación. Es pasar con los brazos ceñidos al cuerpo, los labios inmóviles, conteniendo el aliento, junto al castillo de arena, que es la felicidad que construyó otro hombre. Si con tu palabra o al extender tu brazo pudieras derribarle. ¿Por qué arruinar la dicha de tu prójimo es grave? Peor que introducir tu mano en el bolsillo para robarle. Hijo mío, no desdeñes el oro, mas no dejes que el oro señoríe tu vida. Acumula bastante para no tener nunca que extender tu mano a la piedad del otro, y sí poder en cambio poner algo en la mano que hacia ti se extiende. Y al que te pide un pan, no le des un consejo. No te juzgues más sabio que aquel que busca ayuda. Dale apoyo y aliento y comparte su carga. Dale tu oro y tu esfuerzo y después da el consejo. Al temor no le pongas el disfraz del perdón. El valor, hijo mío, es la virtud más alta y confesar la culpa el valor supremo. No eches, pues, en los hombros de tu hermano la carga, ni vistas a los ojos las ropas de tu error. Es tu deber, si caes, no obstante la caída, tu ideal y tu anhelo, mantener siempre honestos. No buscar excusas, ni encontrar la disculpa. Los héroes, hijo mío, nunca esgrimen pretextos. La mentira es hollín. No te manches los labios. No te ostentes ser rico, ser feliz o ser sabio, delante del que exhibe la llaga del fracaso. No subleves la envidia, la admiración, los celos, y busca la sonrisa, no busques el aplauso. Y perdónale al mundo su error. Si no valora tus merecimientos en lo que crees que valen, es probable, hijo mío, que el más justo evalúo es el que el mundo hace. Y por fin, hijo mío, que no turbe tus sueños la conciencia intranquila, que no mengüe tu dicha el desprecio
el despecho abrasivo, ni tu audacia flaquee ante la adversidad. No deforme tu rostro jamás la hipocresía, y no toque tu mano traición o deslealtad. Y aún hay más, hijo mío, que al volver tu mirada sobre el camino andado, no haya lodo en tus pies, ni se encuentre en tu huella una espiga, una mies o una flor pisoteada. Hijo mío, es esto lo que esa breve frase quiere decir: ser hombre. Elías M. Zacarías. Pues bueno, espero les haya gustado esta carta de este señor Elías que escribe a su hijo. Y me gustó porque habla de estos sentidos, ¿no? De estos 5 sentidos, en donde, de estos 9 sentidos, los 5 externos y los 5 internos, en donde habla de soportar el dolor, de no tener miedo, de seguir caminando, de forjar esta voluntad, de saber discernir lo que está bien y lo que está mal. Pero también habla de esta virtud que comentábamos al inicio del programa, que tenía muy en claro San Efrén, que era la virtud de la humildad. Entonces le dice: nunca vayas, hijo mío, a derribar aquel castillo de arena, no hagas daño a los demás, no ofendas a los demás, no derribes a los demás. O sea, tú camina, no des un consejo, y esto me acordé mucho del Papa Francisco, no des un consejo al que te pide pan. Y aparte, no te creas más sabio, dice, no te juzgues más sabio que aquel que busca ayuda. Porque muchas veces vemos a una persona, a un indigente, a una persona pidiendo limosna, y creemos que nosotros somos mejores que ellos, que nosotros tenemos más sabiduría que ellos. Y queremos decirle cómo haga las cosas, qué haga, como si tuviéramos la autoridad sobre él. Cuando ni siquiera sabemos su historia, ni siquiera nos hemos preocupado por saber quién es, si tiene hijos, si está enfermo, si está perdido. A lo mejor es una persona que pues es muy inteligente, que tiene estudios inclusive, y está perdido. A mí me tocó hace muchos años, alguna vez un señor, nosotros le pusimos Peluchín, así le decíamos, que nos lo encontramos en la calle y nos pidió una moneda y se la dimos. Yo iba con mis hijos. Y días después entré a una tienda, a un súper, y me lo encontré, pero me lo encontré leyendo el periódico. Ay, me llamó mucho la atención, porque dije, ay, pues este señor no, que le va a interesar leer el periódico, ¿no? Pues es el que pide dinero y aparte todo sucio, con la barba larga, las uñas de los pies con unas sandalias y las uñas todas largas, sucias, el pantalón ceñido con un lazo y leyendo el periódico. Y entonces ya empezamos a hablar con él, pues nos dimos cuenta que sabía inglés, que era un señor que era culto, pero que estaba perdido y seguramente su familia lo andaba buscando. Nos hicimos muy amigos de él, tratamos de ayudarle, de buscar quién era. Y un día me dio pues mucha ternura que pues caminaba él por la casa en donde yo vivía. Entonces pues cada rato lo veía y ya me saludaba, me abrazaba, mis hijos también. Se hizo como muy cercano. Nos sentábamos en la banqueta de la calle a platicar con él, con Peluchín. Y una vez llegó y me dijo que me había traído un regalo. Y me sorprendió porque había ido a los botes de basura a levantar periódico y los recortó, no me pregunten cómo, hizo como unos billetes y me fue a llevar dinero, según él. Pero la verdad es de que mis hijos lo querían bastante. Un día desapareció, no lo volvimos a ver, lo buscamos, no lo encontramos. Pues esperamos en Dios que esté en un buen lugar. Pero pues eso hay que ponerlo en práctica, o sea, saber que no las personas que están pidiendo dinero son peores que nosotros. Puede ser que te lleves una sorpresa como esa que yo me llevé pues con Peluchín. Pues amigos, el tiempo se nos está terminando y yo quisiera, para cerrar, pues repasar rápidamente que tenemos 4 sentidos internos
que es la memoria, la cogitativa, el sentido común y la imaginación. Y que la imaginación y la memoria son estos sentidos que nosotros podemos educar y que es importante educarlos nosotros y también enseñar a nuestros hijos y a nuestros amigos a educarlos. Recuerda que antes de alimentar tu alma, piensa si realmente estás sirviendo esto con lo que lo estás alimentando o si simplemente es comida chatarra. ¿Con qué estás alimentando tu espíritu? ¿Eres de las personas que se pasa horas frente al televisor viendo una telenovela? ¿O estás leyendo un libro para tener un tema de conversación con alguien? ¿O estás viendo un documental? ¿O estás yendo a un concierto a ver una exposición de pinturas, llevando a tus hijos a un museo? ¿O simplemente yendo al parque a ver la naturaleza para darle gracias a Dios de todo lo que ha puesto enfrente de nosotros? Y bueno, también hablamos de lo que era un poco la oración, retirarnos, hacer oración en silencio, buscar este espacio para hablar con Dios, para que Él nos diga qué es lo que queremos y pedir de Él la fortaleza para que cuando vengan estas imágenes, estas tentaciones, estos pensamientos que están dañando mi alma, pues yo los pueda desechar y estar como muy a la expectativa, estar muy atentos a todo esto que pasa por mi mente para saber qué tengo que desechar y qué tengo que aprovechar. Bueno, amigos, pues fue un placer estar aquí con ustedes compartiendo en este día, en este hermoso programa, y quiero recordarles que nosotras somos Mujeres en Misión. Mi nombre es Sandra Lee Livingston y nuestra página de Facebook Mujeres en Misión, nuestro WhatsApp 33 39 69 64 58. Agradezco muchísimo tu compañía. Que Dios te bendiga. Una llamada, una inspiración que nace de lo hondo del corazón. Nos has llamado, nos has hecho para ti. Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México.